Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche, el tema de la semana, la tensión de la semana. Con Chile hemos pertenecido básicamente toda la vida a la misma jurisdicción. Hemos pertenecido al Virreinato de La Plata, al Virreinato de Lima al mismo tiempo. Cuando uno dice Chile, Chile viene de un vocablo quechua. Simplemente al pronunciarnos ya nos reconocemos como hermanos. Las relaciones económicas y familiares, si uno se ocupa del grupo económico Luxic, precisamente el bisnieto de Eduardo Avaroa es uno de los dueños de este poderoso grupo económico. Al mismo tiempo, en la frontera, las relaciones culturales, las relaciones familiares, las relaciones comerciales simplemente suceden más allá de cualquier política que estén encabezando cada uno de nuestros países. Lo que han ido sucediendo en estos últimos tiempos, en estos últimos años, en cuanto a la relación con Chile, se puede decir que es el momento más tenso de nuestra relación diplomática. Sin embargo, las relaciones humanas entre los pueblos boliviano y chileno siguen intactas, siguen sucediendo. Esta noche, para hablar del complejo tema relación bilateral con Chile, la demanda, la situación económica, para hacer una serie de preguntas de qué es lo que está sucediendo con ese pueblo hermano, hemos invitado a Daniel Agramont. Daniel, muy buenas noches, bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Hola Susana, gracias por la invitación. Andrés Guzmán, otra vez, bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Un saludo a todos. Y con nosotros, René Martínez. René, es la primera vez que vienes como ministro de la Presidencia. Te felicito por el cargo, te deseo que sea realmente lleno de fuerza, entras en la noche y sales de la noche, pero que sea con mucha energía, que te vaya muy bien. Muchas gracias, buenas noches a los televidentes y a quienes vamos a compartir esta mesa. Quiero empezar contigo, Daniel. A ver, la relación económica Bolivia y Chile. Para empezar, quiero saber acerca de la balanza comercial. ¿Quién se beneficia más de las exportaciones, importaciones, Bolivia, Chile? ¿Qué meten ellos, pero al mismo tiempo qué sacamos nosotros? ¿Cómo es esta relación? Gracias. Bueno, la relación bilateral, el comercio entre ambos, es muy pequeño. La balanza siempre ha estado inclinada a Chile, ¿no? Y eso también es importante decir que Chile nos vende más de lo que nosotros le vendemos. El año 1992 se firma un tratado, el AC-22, en el marco de Aladi, que buscaba reducir, eliminar en la medida posible las barreras para que haya un mayor comercio. Se ha ido revisando, aumentando normativa en esto, y el año 2006 Chile, en una de las negociaciones con Cancillería, nos da mayores ventajas, arancel cero para casi todos los productos, pero aún así lo que tenemos, ¿no?, es que la relación comercial ha sido siempre positiva para Chile. Pero ahí es donde yo quiero resaltar el tema, ¿no?, de la importancia de la frontera con Chile. No es tanto el comercio bilateral que tenemos, que sí es muy bajo, sino es que Chile representa la vía de acceso de Bolivia al mundo, ¿no? Y eso es lo que hemos discutido varias veces, el libro que hemos presentado en Cancillería, que cuando uno ve camiones que están viniendo de Chile o ve camiones bolivianos que están pasando a Chile, es casi insignificante respecto al volumen grande que vamos a ver que se conecta al mundo, lo que le vendemos a Chile. Entonces, ahí tendríamos que nosotros hacer esta diferencia, y de repente sale esta noticia, ¿no?, hace 2 días, que en aduana están viendo la posibilidad que sea todo canal rojo para el comercio con Chile. O sea, me salía la duda, bueno, estamos hablando efectivamente lo que sea exportaciones Chile-Bolivia, o va a ser a todos los camiones, porque si hablamos de todos los camiones, ahí estamos hablando, ¿no?, de la ventana de Bolivia al mundo, la nariz por donde alguien respira. Eso significa para nosotros el norte de Chile. Una supuesta ruptura de relaciones económicas que implicaría para nosotros desde tu perspectiva. Bueno, como te digo, el comercio entre ambos es muy bajo. Lo que sí tenemos que precautelar es este libre tránsito, que sí nos va a permitir a nosotros seguir con la vida como la conocemos, porque sabemos todos que el sudeste asiático es donde se produce la mayor cantidad de manufacturas y de alta tecnología, algo que todos los países compran. China, por ejemplo, es el principal socio comercial de todos los países sudamericanos, es obvio, es el principal socio de casi todo el mundo, es el principal socio de Estados Unidos, quien vende celulares, pero también carcasas de celulares, laptops y accesorios para laptops, automóviles, repuestos. Ahí esta relación económica, yo diría, es una gran dependencia de Chile, pero para el mundo, ¿no?, esta dependencia de libre tránsito. A ver, las relaciones comerciales, Andrés, están basadas en confianza. En la frontera hay
negocios de tipo familiar también, ¿no? Es decir, nosotros metemos productos, ellos traen productos, muchas veces son negocios pequeños, ¿no? Traer algo, vender, comerciar, nosotros meter alguna cuestión, no de esta exportación grande que está hablando Daniel, sin duda, ¿no? Sino que existe también este negocio pequeño. ¿Cómo afecta esta tensión desde tu perspectiva a estas relaciones que suceden en la frontera, mucho más allá de las políticas que puedan aplicar cada uno de los gobiernos? Sin duda que afecta bastante, ¿no? Hay mucho relacionamiento en lo que tú dices, pequeños negocios y comercio que hay, muy pequeño, ¿no? de familias. También hay un relacionamiento directo en lo que es la parte cultural, ¿no? con Chile. El norte de Chile se ve muy influenciado, ¿no? por el folclore boliviano, por las manifestaciones culturales principalmente. Y todo este tensionamiento, todas estos impases que han habido entre ambos gobiernos, sin duda que afectan a ese relacionamiento, que es positivo y que más bien hay que fomentarlo, ¿no? Es muy importante que nuestros pueblos se entiendan dentro de lo que es justamente el planteamiento de la diplomacia. ¿A qué te refieres con fomentar este relacionamiento entre los pueblos? A que pueda existir, que puedan seguir habiendo intercambios en el sentido de se baila, digamos, la diablada, la moneda, los caporales en Iquique, hay entrada de carnaval. Eso es positivo, eso es algo que nos une, ¿no? No tenemos que verlo como que nos están robando, no, ellos están bailando al ritmo boliviano, porque les parece algo bonito y porque también es parte de su cultura. Después de todo, el norte de Chile también es un sector donde la cultura aymara se ha desarrollado durante miles de años, ¿no? Hay una agrupación que se llama los Aymaras Sin Fronteras, que es una agrupación que comprende peruanos, chilenos y bolivianos aymaras, que efectivamente no reconocen las fronteras. Para ellos todo es lo mismo, como hace ya miles de años, y siguen dominando el territorio que les corresponde de acuerdo a sus costumbres y a sus creencias, ¿no? Y eso me parece que hay que fomentarlo, hay que valorizarlo. Y también el relacionamiento entre ciudades, ¿no? Las ciudades, hay ciudades hermanas, ¿no? Por ejemplo, La Paz es ciudad hermana de Arica, de Iquique y de Calama. Entonces, hay un relacionamiento a nivel subnacional, es decir, municipal, que también sirve para esta integración, ¿no? que es lo que plantea la diplomacia de los pueblos. El gobierno ha adoptado esta política desde el principio del gobierno de Evo Morales, que fomenta, ¿no? el relacionamiento cultural de nuestros pueblos, uh-huh. en un sentido horizontal, ¿no? de tú a tú, si se quiere, que hay que valorizarlo, hay que fomentarlo para generar un ambiente de negociación, ¿no? En eso, bueno, vamos a hablar después de la demanda, pero eso es importante para tener una confianza desarrollada, un entendimiento, ¿no? de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, con Chile, con todo el pueblo, con la sociedad, para llegar al momento de la negociación, si es que viene, de la mejor manera. Ministro, la Tercera de Chile informaba que el ministro de Defensa boliviano había lanzado una campaña oficial para no consumir productos chilenos. Lo primero que le quiero preguntar es si esta es una política oficial, si es que la Tercera de Chile estuviera informando de manera correcta. Y lo segundo que le quiero preguntar, en caso de que esta sea una política oficial, ¿esto no estuviera en detrimento de la diplomacia de los pueblos, que es precisamente algo que el gobierno de Evo Morales ha ido impulsando, bueno, fundamentalmente en Chile, pero también en los países hermanos? Hay muchas cosas que se han señalado en esta coyuntura muy especial, muy tensionada, y creo que hablar del comercio exterior, por lo menos en la relación Bolivia-Chile, debiera tener una alta concentración de cumplimiento del Tratado de 1904, donde hay conceptos irrestrictos, donde hay libre tránsito, donde hay componentes que en términos jurídicos deberían ser cumplidas a plenitud, pero que jamás se les había cumplido.
Y yo entiendo que inclusive hay comportamientos diferentes de gobierno a gobierno, de gente que se ocupa de la actividad comercial, no solamente en el ingreso de mercaderías, sino también de salida de nuestras mercaderías, aunque hay una diferencia muy gravitante, pero que hacen también ruptura con estos acuerdos que se tiene entre los dos países. Y otra cosa es el comportamiento de las comunidades muy próximas, en las que sí se permiten relaciones mucho más profundas, mucho más diferenciadas, inclusive flexibilidades de lo que puede ocurrir en línea fronteriza. Este es un elemento básico que hay que señalar en aquello, y creo que además, a partir de ese hecho, la posición característica del gobierno chileno y de su diplomacia no ha variado hace bastante tiempo. Desde una estrategia de negación de resolver estos temas conflictivos pendientes que tenemos entre países, han estado siempre una estrategia de negativa a la vía del diálogo. Y ese hecho nos permite hacer una lectura de que el comportamiento en el ámbito comercial tampoco ha variado. Yo muy pocas veces he leído de autoridades políticas de la diplomacia chilena que puedan hablar en términos de integración. Parece estar ausente este concepto y ese hecho, más allá de los esfuerzos que podamos hacer como país, más allá de esa interpelación profunda que hay en la región, porque estamos obligados a hablar de integración plena. Estas no podrán ser viabilizadas si es que no tenemos saldadas estas deudas históricas de tensionamiento que hoy por hoy estamos provocando. Susana, si me permite. Sí, adelante. En base a lo que dijeron ambos, yo sí quisiera resaltar que existe mucha interrelación e interdependencia entre Bolivia y Chile, pero que no deberíamos enfocarlo solamente en este tema, ¿no? de productos que se exporta un país al otro y viceversa. O sea, más o menos como cuando se hablaba del ATPDA con Estados Unidos, ¿no? Y que estamos en mayor conflicto político, esto iba a repercutir en la pérdida del ATPDA, y esto era textiles, cuántas familias quedaban afectadas, ¿no? Cuánta tasa productiva íbamos a perder. Cambio, en esta interrelación, interdependencia que tenemos con Chile, es por este hinterland que es Bolivia para Arica y los otros puertos del norte chileno, que serían su foreland. Entonces, si bien no es que estamos nosotros vendiendo muchos productos que van a consumir en Arica, en Iquique, y ellos manufacturan otros para vendernos, tenemos esta relación económica, yo diría simbiótica entre ambos, y eso hace que sea una gran diferencia de otras regiones de Chile, ¿no? Porque el puerto de Iquique, con el tamaño que tiene, y luego inclusive Arica, ¿no? Que un puerto que era tan pequeño, siempre fue el puerto que más usaba Bolivia, crece el comercio boliviano, Arica y Iquique crecen mucho. Vemos mucha gente boliviana haciendo negocios en Chile, unos que van en bus durante el día, se vuelven. No es tanta de qué es lo que podemos hacer en acuerdos bilaterales, sino este comercio que tiene que fluir de Bolivia hacia el mundo y del mundo hacia Bolivia, claro que involucra a Chile, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, 99% de la minería, 98% de la agricultura, 100% de hidrocarburos y, bueno, manufactura casi el 50% de todo el país. Estamos hablando de Beni, Pando, Santa Cruz. Los más alejados que circulan por este norte de Chile, que son 3 puertos, ¿no? En sí. Entonces, claro que esto sí nos va a generar mucho más que solamente hablar de que yo diría que no compremos producto chileno, o estas campañas como tratar de decir sí, nosotros tenemos algo con qué presionar, sí, que es muy bajo, ¿no? 100% de hidrocarburos, pero al exterior. Al exterior. Al exterior. No a los países vecinos. Claro, y es petróleo. Es petróleo, porque el gas es por ducto y sal. Y el petróleo que exportamos al extramundo es por Chile. Los minerales casi todos salen por Antofagasta. Lo que quiere llegar al mundo circula por Chile. ¿Cuánto perdemos por no tener una salida, Daniel? El vicepresidente estimaba que era el que se creía que se crece el 2% menos anualmente. Sí. Tú también presentaste en tu libro unos datos. A ver, ¿qué significa que Chile sea nuestra salida? O sea, ¿qué le significa realmente a la economía nacional? Bueno, antes que nada quisiera recordar, ¿no? Historiadores que decían siempre, Arica el puerto natural de Bolivia, cuando era parte del Perú, luego fue parte de Chile, la cercanía, el foreland. José Pérez en el libro dice, históricamente en la colonia salían la plata, los minerales bolivianos salían por un camino largo, muy largo, al río de la Plata, o por un camino corto, pero difícil, Arica. Esas eran las opciones, ¿no? En Antofagasta tenías cobija. Sí, y
El mariscal Sucre, cuando manda una misión a investigar los puertos bolivianos, llegan y dicen sí, es un lugar muy, muy difícil por la falta de agua y hay más comercio por Arica, ¿no? O sea, ahora, en cuanto afecta el número, ¿no? Cuando Oxfam nos llamó para ir tanteando esta investigación, nosotros hemos mencionado varios números y que estamos citando estudios bien grandes hechos con datos de panel para más de 130 países. No hay el estudio clásico de Jeffrey Sachs y posteriores que más o menos dicen entre 1.5 hasta 2% del PIB. Pero también citamos uno más reciente de Naciones Unidas del 2014, donde encuentran que ya hablando del nivel de desarrollo, ¿no? Un país con litoral, un país sin litoral, bien parecidos, los analizan y encuentran que un país sin litoral desarrolla 20% menos que un país con litoral de similares características. O sea, no están comparando Bolivia y Dinamarca, están comparando países similares para varios continentes y encuentran esto de acuerdo al IDH, de acuerdo a los parámetros que tienen de desarrollo, que los países sin litoral desarrollan 20%. ¿Cuál es la explicación que le dan, Daniel? Hay canales. El primer canal es costos, ¿no? El costos de transacción, que realmente estamos hablando de 35% más un camión que va a partir de Arica a Iquique o Arica hasta La Paz, ¿no? Y Naciones Unidas en varios estudios dicen, queremos investigar por qué es tan caro, porque parecería que la aduana no es tanto. Bueno, nosotros encontramos y decimos estos costos, pero más que nada por temas regulatorios. Estamos viendo dos realidades diferentes. Chile, como país soberano, tiene su regulación, Bolivia tiene la propia y, claro, en esta escasa negociación que hay, se nos hace cada vez más difícil. Normas ambientales son las más difíciles ahora para cumplir para Bolivia, ¿no? Lo que es zinc, plata, plomo, ya ni hablar. Hierro, una vez en ASPB no pudimos exportar porque requerían unos sacos especiales y el exportador nos decía, si voy a ganar $1 por tonelada, no le puedo poner un saco que me cuesta $9 por tonelada. Entonces Bolivia no me diría que sí, pero hay un país de tránsito, entonces este choque regulatorio más las normas aduaneras. Pero también hay otros canales, ¿no?, que la literatura encuentra, como por ejemplo el estar aislado significa menos inversión extranjera, y eso es lo que más ahora está profundizando la literatura, ¿no? Es un tema bastante nuevo que dice, un país sin litoral está aislado, eso hace que tengas cada vez menos transferencia de know-how, de conocimiento, de tecnología, porque la inversión extranjera es menos. Tal vez lo podemos ver con el litio, ¿no? Cuando hace unos 5 o 6 años vinieron empresas a ver el salar y el litio, el gobierno boliviano les dice, produzcan acá. Y muchas decían, pero es que tengo que subir hasta la montaña para luego volver a sacar. No me ayuda tu geografía, no me ayuda tu posición. Y ser país sin litoral, peor aún. O sea, me complican la burocracia, todos esos trámites. Todo es más costoso. Entonces, si es más costoso, entendemos que estamos nosotros con otra dinámica, ¿no? Pero además, imagínate, si en condiciones normales el solo hecho de no tener litoral te afecta 20%, lo que yo me refería es que al agravamiento del tratamiento de cómo tienes en tu comercio exterior y cómo marcas esa diferencia asimétrica de normas, de penalizaciones, a nosotros nos hace mucho más gravoso y por lo tanto el porcentaje debiera ser que hay un daño mayor en términos de crecimiento normal del Estado, porque además el último evento que se tuvo en Santa Cruz, de los países sin litoral, establecían de que estábamos como país en entre los más costosos de comercio exterior por ingreso y de salida de mercaderías, por esta determinación natural. Es la única salida, por no decir la mayor parte de nuestros productos, por no decir exclusividad casi de los productos, porque en el Perú creo que el porcentaje es bastante mínimo en el uso de sus puertos. Granos, ¿no?, más que nada. Andrés, si el Tratado de 1904 se cumpliera a cabalidad, primero, la pregunta, ¿se cumple a cabalidad? No. Te lo voy a preguntar. O sea, a ver, sabemos que no, pero quiero que me expliques por qué. Y si se cumpliera a cabalidad, ¿tú crees que hoy día estaríamos en este litigio? ¿Crees que hubiéramos llegado a La Haya? Vamos con la primera pregunta. ¿Se cumple? No? ¿Por qué no se cumple? Bueno, no se cumple, pero yo creo que si se cumpliera, de todas maneras estaríamos en la Haya, porque el tema del cumplimiento no nos garantiza una salida soberana al mar, ¿no? Si Chile cumple, de todas maneras estamos enclaustrados. Y no se cumple, primero, porque hay muchos paros y huelgas para nuestro libre tránsito, y el tratado dice claramente derecho de libre tránsito a perpetuidad, ¿no? El más amplio e irrestricto. Y en otros acuerdos dice en todo tiempo y circunstancia, sin excepción alguna. Entonces,
cuando hay una interrupción, cuando hay una huelga y un paro, efectivamente hay una transgresión, ¿no? Y si bien tenemos que respetar los derechos de los trabajadores chilenos a protestar, los paros en Chile realmente sobrepasan ya lo normal, ¿no? Justamente en el libro, una de las cosas que destacamos es un estudio de la CEPAL que dice que cerca del 46% de los paros que existen en la región, en todos los puertos de la región, de toda Latinoamérica, el 46% se producen en Chile, ¿no? Entonces es el país que más paros portuarios tiene en toda la región. Después de Chile está Brasil, ¿no? Que solo tiene 9%. Entonces es Chile el país que más paros tiene, cerca de 20 días al año paran los puertos de Chile. Entonces ahí claramente vemos que hay un incumplimiento porque no se garantiza a perpetuidad en todo tiempo, circunstancia, como dicen los acuerdos. Eso primeramente. Luego hay otros detalles que se dan, en los puertos, ¿no? Que son temas que han surgido a partir de la privatización de los puertos de Chile, ¿no? Chile decidió privatizar los puertos, se los entregó en concesión a unas empresas privadas que justamente también son las élites económicas de Chile, las que se hicieron de la concesión. Y estas empresas privadas han usurpado funciones que, según lo convenido, le corresponden al agente aduanero boliviano, que está representado por la ASPB actualmente. Entonces, estas empresas realizan las faenas portuarias que le corresponden al agente aduanero boliviano y entregan el producto fuera del puerto. Entonces, eso también es otro incumplimiento. Por otra parte, la paralización del ferrocarril Arica-La Paz es otro incumplimiento flagrante, que no es directamente un incumplimiento al tratado, pero sí a un acuerdo complementario. El tratado dice que Chile construirá la línea férrea que una Arica con el Alto de La Paz. Y Chile cumplió con esa cláusula, construyó el tren. Y bueno, hay un acuerdo complementario, como te digo, la Convención sobre la explotación y construcción del ferrocarril Arica-La Paz de 1905, que en su artículo 12 dice que existe la obligación de asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad, es decir, en todo tiempo y sin cesar, ¿no? Eso significa perpetuidad. Entonces, la interrupción de este servicio de tren ya por más de 10 años es un incumplimiento y una violación flagrante a esta convención que es complementaria al Tratado de 1904. Luego, otro incumplimiento, y de hecho este es el más grave, es la desviación del río Caquena. El río Caquena es un río que define la frontera, ¿no? Sus aguas son la frontera porque, según el Tratado de 1904, el artículo 2 dice: el límite fronterizo seguirá el curso del río Caquena, ¿no? Y Chile ha desviado las aguas de este río, entonces ha modificado unilateralmente la frontera con esa desviación, y eso obviamente es una violación también al Tratado de 1904, muy grave, ¿no? Entonces, esos son básicamente los incumplimientos de Chile al Tratado de 1904, pero hay más, ¿no? Hay algunas otras que son tal vez menores o que ya han cesado, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 2 dice el gobierno de Chile reconocerá los derechos de los privados que han sido afectados por la guerra, ¿no? O sea, durante la Guerra del Pacífico hubo personas que fueron afectadas porque sus bienes quedaron en jurisdicción de otro país, ¿no? En el de Chile. Entonces había el compromiso de respetar los derechos de los privados, pero Chile no respetó esos derechos, ¿no? Entonces ese es un incumplimiento que ya cesó, pero ocurrió, ¿no? Y Bolivia solicitó el arbitraje en conformidad a lo que también dice el acuerdo. El tratado en el artículo 12 dice que se tiene que recurrir al arbitraje, pero Chile no quiso ir al arbitraje por ese tema y después tampoco por otros temas. Entonces hay varios incumplimientos. De hecho, es realmente una suma de incumplimientos que se han dado a lo largo de la historia. Interrupciones. Durante la Guerra del Chaco hubo una interrupción, 2 interrupciones, mejor dicho, en 1928 y 1933, en las cuales Chile decidió interrumpir el tráfico de armamentos que Bolivia estaba importando para defenderse del Paraguay. Y Chile interrumpió diciendo que ellos no podían permitir
el traspaso de armamentos por su territorio a ninguno de los dos beligerantes, ¿no? Pero obviamente Paraguay no iba a comprar a través de Chile, la medida estaba dirigida a Bolivia. Entonces eso, luego en 1956 ya hay mucho, ¿no? Siempre portándose también con nosotros. A ver, Daniel, antes de irnos al corte, ¿tienes el estudio tiene algún cálculo, alguna que nos pueda dar cuenta de, por ejemplo, cuando hay estos paros, cuánto se pierde de dinero, no solamente de cara a la economía nacional? A ver, yo no sé si tiene relación o no, pero el año pasado la aspiración era crecer al 5%, nos ha faltado un poquitito para crecer al 5%. ¿Tiene algo que ver el tema de estos paros que han habido a nuestros camiones, que no solo, más fuera de los derechos humanos, de las violaciones? A ver, no, simplemente desde el punto de vista económico, ¿cómo eso afectó el año pasado y los anteriores años al crecimiento de nuestro país? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, ¿no? Hay una afección directa a privados. Y ahora que lo señala a Andrés en el tema del Tratado de 1904, que bueno, ese tema a los privados de ese momento ha cesado, yo no sé si esta cláusula permitiría a esos privados que están siendo hoy perjudicados tener alguna argumentación de tipo legal que cubra esas pérdidas que están teniendo también capitales privados nacionales. Que en este tema de las exportaciones al mundo, las pérdidas para Bolivia, hemos sido también bastante cuidadosos en el estudio y bueno, siempre manifestamos que entendemos que en Bolivia hay mucho para hacer en cuanto a logística y competitividad. En cuanto a carreteras, facilitación al comercio, que significa la burocracia aduanera. No queremos dejar eso de un lado y decir que en esto todo depende de una salida, una carretera, y que es Arica y que Bolivia podría cambiar su futuro y todo su destino con esto, ¿no? Pero ya con esa aclaración, claro, lo que nosotros hemos encontrado en primer lugar, cuán importante era esto, ¿no? O sea, nuestro estudio es como que vamos por pasos. Vamos a hablar de mediterraneidad, pero bueno, Bolivia tiene 5 fronteras. Entonces, ¿por qué centrarse solo en un país? El estudio, con una metodología específica, encuentra, ¿no?, que Chile es 82% y 81%. En promedio, perdón, 82 exportaciones e importaciones. Bolivia dependería de este país. Vamos avanzando y ahí encontramos cuáles son las principales trabas, ¿no? Y también es importante que, de acuerdo a trabajo de campo realizado con viajes, con encuestas, entrevistas, hemos encontrado que la mayor traba son los puertos. Sí te afecta la aduana, o sea, la misma foto muestra cómo a la aduana de un lado hay una fila, tal vez 10 horas, al otro lado otras 10 horas, la carretera no está muy bien, el ferrocarril, como dice Andrés, dejó de funcionar y cada uno tiene su porcentaje específico, ¿no? Pero el puerto, el congestionamiento en los puertos, llega a representar más o menos 50% de todo este impedimento que se tiene en las trabas. Entonces estamos hablando que una exportación que podría durar 12, 14 horas si fueran un solo país, si no tendríamos que cruzar otro país, puede durar 5 días. Entonces, ¿dónde está todo esto? Sí, la frontera afecta un poco, las carreteras en mal estado, si están en mejor estado nos van a ayudar, pero cuando llegas al puerto y te dicen que todavía no puedes entrar, pasa un día, pasan 2 y los camineros, y ahí es todo este problema que hemos tenido, ¿no? Que hay las multas, se cierran garajes y que los bolivianos, pero no respetan, bueno, pero yo quisiera llegar, dejar y me voy. Después de 2 días tal vez dejo y quiero sacar mercadería, pero también me encuentro que puede ser 1 hasta 3 a 4 días puede ser para sacar un contenedor, entonces bueno, el camión está esperando y estas pérdidas. Y el meollo de todo esto es, como decía Andrés, la privatización. Son 3 de los grandes grupos económicos que hay en Chile que han privatizado estos puertos, Arica, Iquique, Antofagasta, que nos interesan. Los demás sí están presentes en todos, pero Bolivia tiene su comercio principalmente, ¿no? Arica, Antofagasta de exportación, Iquique y Arica de importación. ¿Cuánto nos afecta esto ya específicamente a cada importador, a cada exportador? Es un estudio que queda pendiente, ¿no? La única forma de encontrar esto es realmente con la cooperación con el sector privado, porque ellos son los que tendrían que ayudarnos a decir, esta exportación mía era $100,000 y de esos $100,000 me tenía que costar $3,000 el transporte y terminé pagando $7,000. Más que nada por este cobro es algo ya bien específico, ya no puede resolver esto solamente con encuestas. Pero Ministro, un estudio que hacer. Hay muchas cosas, e inclusive las modificaciones de procedimientos. Inclusive alguien decía y denunciaban con acierto de que en determinada temporada para determinada mercadería se les ocurre hacer una inspección de salud, por ejemplo. Y tú tienes que pagar
el transporte, la verificación al comisionado, la certificación que te va a acreditar y el tiempo que has transcurrido, y solamente porque se les ha ocurrido aquello. Entonces, si bien puede haber otras instancias internacionales, entiendo que la gente que está en actividad, por lo menos la parte privada, prefiere pasar esos peregrinajes porque entras a otro procedimiento larguísimo de hacer valer tus derechos con la duda de que tengas la resolución a tu favor, porque las normas están bajo la propia jurisdicción chilena, que en muchos de los casos ha ratificado y ha protegido esta política de penalidades de las propias privatizadas, que no son más de 6, 7 familias que administran los puertos de Chile. Sí, pero ahí sería mencionar como ejemplo bien claro las exportaciones, ¿no? ASPB, a nombre del Estado boliviano, todavía tiene control de las importaciones por Arica. En Antofagasta casi no hay importaciones, pero las exportaciones ya son más de 10 años que Cancillería, en reuniones bilaterales cuando se las tenía, ¿no? En el Grupo de Libre Tránsito, en el mecanismo de consultas políticas incluso, solicitaba, queremos habilitar Iquique. No hemos tenido éxito, la respuesta ha sido dar vueltas y dar vueltas. También Bolivia solicitó, queremos tener total control de las exportaciones, porque como dicen todos los tratados, tenemos entrada y salida. Y la respuesta fue negativa, entonces ahora vemos que, por ejemplo, una exportación boliviana que debería estar bajo control y jurisdicción del Estado boliviano, si hay sospecha de contrabando, de narcotráfico, se abre esto y el exportador puede perder certificado de origen, puede perder el barco, puede ser maltratada mercancía. Y claro, el SPB lo único que dice, sigo reclamando, Cancillería han habido de todo un poco, pero hasta ahora entendemos que Chile dice las exportaciones, esto es bajo control, jurisdicción de aduana de Chile, importaciones todavía SPB, y ahí en las violaciones al tratado, y esto lanzaría para adelante, veremos qué pasa. Hace más de 10 años que ASPB está diciendo no a salir al recinto extraportuario. Y fueron ofrecimientos, luego presión, y la presión parecía que nos iba a sacar. El presidente Evo Morales en 2011 anuncia nos vamos a La Haya, y cesó la presión. De repente el trabajo era más normal, pero en este último año que hemos visto otra vez una presión muy fuerte, ya hay cartas, y he leído en el periódico que el gerente de SPB decía que Chile nos está diciendo, cualquier momento ustedes se van a extraportuario, oficinas hermosas que las he construido para ti, pero salimos del puerto, dejan de valer todos los tratados que son portuarios, claro, ¿no? El tratado de 1904, el 37, el artículo 4 dice, desembarcada la carga en el muelle, se entregará a la aduana de Chile solo para control, y entrega todos los documentos a la gente aduanero boliviano, y desde ahí es su carga. Salimos del puerto, o sea, esta discusión de cuánto más nos cuesta, menos nos cuesta, va a ser ya, no tengo idea ni cuánto va a costar. Claro, nos están ahorcando. Nos vamos a un corte, volvemos en esta casa, en nuestro hotel, para hablar de esta trágica historia que nos toca vivir desde 1904. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, hablando del interesantísimo tema en el que estamos, con una historia lamentable. A ver, desde 1904 creemos que quizás este momento sea el momento más tenso que se está viviendo en las relaciones entre Bolivia y Chile. Un momento importante donde Chile mina las fronteras. De hecho, hasta ahora mismo siguen habiendo minas en las fronteras. Es una denuncia que siempre vamos a hacer desde esta casa, nuestro hotel. Esas minas no han sido retiradas, y es una barbaridad que en pleno siglo XXI haya todavía un campo minado. Pero, de todas maneras, ministro, podría entenderse que este es el momento más tenso quizás que estamos viviendo desde 1904. Me interesa mucho saber, desde su perspectiva, qué es lo que ha sucedido en el último conflicto. Estar siempre en las fronteras es una cuestión sumamente difusa. En el tema de los trabajadores de la aduana, los dos militares estaban cumpliendo un trabajo, estaban parando, frenando el contrabando, además que no podemos sacar, que nos metan cosas, es decir, una historia terrible. Siempre el tema de la frontera es un tema difuso. Muchas veces los soldados bolivianos, cuando estaban allá, Chile los devolvió, nosotros cumplimos con devolver las patrullas. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Por qué? ¿Qué califica usted, ministro? Pareciera que hubiera
un intento de mostrar fortaleza, no del tipo legal, sino por la razón o por la fuerza, como dice más dice por la el lema, fuerza que por la razón. más por la fuerza que por la razón, como dice el lema, de mostrar esas fotos amordazados a los compatriotas bolivianos, golpeados, ¿no?, en una situación tan escabrosa. Entonces, quiero que nos relate, que nos cuente qué es lo que ha sucedido y cuáles son las acciones que se están tomando en cuanto a las posibles sanciones que vayan a tener estos compatriotas. Susana, es importante entender el contexto y rápidamente lo que ha significado. Hasta antes de la demanda, entiendo que había un relativo comportamiento al margen de estos incumplimientos, de estas reiteradas denuncias de maltrato que, bien decías tú, estamos haciendo observaciones económicas, pero no estamos viendo ni siquiera la violación flagrante de derechos, porque inclusive se ha pasado fronteras de racismo, de discriminación, que son otro ámbito. Después de haberse interpuesto nuestra demanda, creo que provocamos un tensionamiento de las autoridades chilenas, de la propia diplomacia chilena, que tenía una estrategia nítidamente definida, primero por negarse al diálogo. Desde que hubo la negación de que hay temas pendientes, aquella famosa frase que salió en medios chilenos de que Bolivia nunca tuvo mar, el hecho de desconocer la agenda de los 13 puntos que fue con la misma Bachelet y nuestro gobierno, la anterior gestión, que además, dicho sea de paso, fue el acercamiento mayor que nos habíamos provocado de buena fe, intentando resolver varios de los temas que estaban en la agenda de los 13 puntos, 2 de ellas hoy en demanda, uno el tema mar, otro el tema del Silala, marcan un escenario que ha provocado un descrédito de la diplomacia chilena que día a día, a partir del comportamiento, de las ambivalencias y de las contradicciones que han tenido en la administración y en la lectura de este tema que hoy por hoy está ante la Corte Internacional, fundamentalmente por el tema mar, no han superado este perfil de país, de ser un país inamistoso en nuestro medio, y mucho menos obediente a que pudieras cumplir las normas de tratados y convenciones internacionales. Reitero, no me refiero solamente a lo económico, me refiero a esta reivindicación histórica que jamás la vamos a resignar por mandato constitucional y por consecuencia con el país, así como también jamás vamos a resignar sentar soberanía sobre las aguas del Silala, porque a partir de la emergencia de nuestro gobierno, del presidente Evo Morales, habíamos definido como política de Estado la recuperación de los recursos estratégicos, así como jamás callaremos esta vulneración e incumplimiento de derechos en el ámbito comercial que afecta al comercio exterior, y menos resignaremos, y paso a responder tu pregunta, en este caso la vulneración de derechos elementales, de derechos básicos. En este contexto es el que se da estos hechos, y vale la pena partir de un criterio que ha sido además compartido en la lectura tanto en los medios de comunicación en Chile como en el país. ¿Cuál es el motivo principal sobre el que se hable este tema, que en mi modesto criterio es un conflicto en frontera, que en otros países tiene un tratamiento diferenciado antes de definir en qué ámbito se va a administrar el conflicto? Se convoca a las partes, se hace una evaluación y se considera como un conflicto diplomático antes de definir la apertura de un juicio. ¿Cuáles las características y lo más observable en este hecho? Sale Heraldo Muñoz con una sentencia anticipada antes de que haya declaraciones en juzgado, apertura de proceso. Y la presidenta de Chile. Y posteriormente la presidenta de Chile, muy a continuación de esta sentencia que fue ratificada como un fallo judicial ante un tribunal ante un tribunal juzgador chileno, la acusación de la principal autoridad chilena, en este caso la presidenta. ¿Qué te señala la presidenta? Te acusa de robo, que ha sido configurado en la denuncia, te acusa de portar armas, y lo más paradójico, que seguramente va a abrir debate no solamente en la propia Chile, sino en otras latitudes, te acusa de contrabando.
¿Quiénes son los actores de este conflicto? 9 ciudadanos bolivianos nuestros, funcionarios públicos, 7 de ellos de la aduana, 2 militares que tenían como atribución propia la lucha contra el contrabando. ¿Quiénes eran los actores del otro lado? Contrabandistas que estaban en frontera con 3 camiones, a donde se sabe oficialmente, pero a decir de la presidenta, que seguramente tiene una información mucho más precisa, hablaba de 9 camiones más adicionales. La pregunta del millón: ¿qué hacían estos camiones en un espacio desértico, no legal, porque no hay espacio fronterizo por donde se vincule o donde se ingrese lícitamente, sino es otro espacio territorial? El presidente decía: ¿dónde están los 9 camiones y qué contenían? Claro, que los presente, ¿verdad? Que se los presente. Pero además, ¿cómo puedes tú acusar de contrabando a 7 ciudadanos que estaban cumpliendo precisamente lo contrario, tarea contra el contrabando, y sabiendo muy bien que estos transportistas, porque además hay un video de la propia comunidad, dice: estamos ayudando a salvar el camión del chutero? En términos comunes, sinónimo de contrabandista. Que son los elementos que seguramente va a provocarse un debate mayor, y creo que pudo más una decisión política que fue ratificada por una instancia judicial sin competencia, porque el operativo de la detención de nuestros ciudadanos nuestros fue en territorio boliviano. Esa es la complejidad del tema. Hay mucho por discutir ahí. Es paradójico las 3 acusaciones que se han hecho. Difícilmente podrá demostrarse cada una de estas acusaciones, porque además quienes están formados en derecho saben que quien acusa tiene que probar esas acusaciones, porque estás abriendo un proceso. Lo lamentable en este hecho es que debiera haberse administrado como conflicto diplomático para poder generar una resolución rápida, con antecedentes que en el país habíamos agotado de esa misma forma. Y concluyo con esto: hay un principio de ruptura de reciprocidad, porque no hace poco 2 de la gendarmería igualmente fueron capturados y no tuvo un tratamiento directo de apertura de un proceso, sino se arregló con la representación de Migración, Comisión Diplomática de Chile y se devuelve, claro, como se hace en frontera, lógicamente. Y en todos los países donde se ha provocado estos hechos, antes de tomar una determinación ligera, directa, pero en este caso notoriamente con 2 actores principales: Heraldo Muñoz, que anticipa una sentencia, y la presidenta Bachelet, que configura los delitos por los que hay que acusar a los bolivianos René, indebidamente tú eres abogado, detenidos. ¿Verdad? A ver, yo no sé cómo serán las leyes chilenas, no podría hablar con propiedad, pero te voy a hacer una pregunta. En el supuesto de que todas estas acusaciones, estas 3, que definitivamente por todo lo que tú apuntas es muy difícil de probar, pero digamos que se probaran, ¿tú crees que es para tanto esta sentencia? Decir 25 años por, no sé, ellos dicen que el tema de verdad es para 25 años. Eso es lo paradójico, ¿no? Eso es, ahí podemos hacer una lectura de una excesiva reacción desproporcionada a los hechos, porque además aflora ahí un interés político que además le quita mayor credibilidad, no solamente a la presidenta, sino al propio equipo diplomático, porque estás anticipándote los hechos. Revisa la declaración de la presidenta Bachelet, te sindica los delitos e informa a su vez de que al mediodía, a partir del mediodía, van a tomar declaraciones. Oiga, ¿dónde se ha visto una determinación de privación de libertad con sindicación de delitos hasta antes de conocer siquiera las declaraciones de quienes fueron parte de ese lamentable hecho? A partir de eso, creo que hay
varios componentes que van a ser difíciles de demostrar. En el caso nuestro es mucho más sencillo, pero ¿qué es lo que nos preocupa, Susana? Y probablemente ahí vaya tu inquietud. Es que una decisión política de radicalidad discursiva en contra de Bolivia pese más que una valoración estrictamente jurídica, porque ahí se está señalando de manera anticipada 3 delitos que fácilmente para nosotros, en términos solamente legales, sin imposiciones políticas, podría demostrarse a plenitud y liberarse a nuestros conciudadanos. Primero, el robo. El presidente decía con acertado criterio, no hay robo. Cuando alguien encuentra en la lucha contra el contrabando, no se roba, se incauta. Claro. Y esa es una tarea nuestra, fácilmente demostrable por la participación y el registro de estos funcionarios públicos que corresponden a la aduana y al ejército con una misma tarea, lucha contra el contrabando. El tercer elemento, sindicatos de contrabandistas. ¿Dónde está el contrabando de los ciudadanos bolivianos para poder acusar de Claro, ¿quién tenía el contrabando, no es cierto? El supuesto contrabando. Claro, ¿y dónde están los camiones con el contrabando? ¿Y cómo no tener mayor resguardo y mayor susceptibilidad si en el país hemos tenido, en poco tiempo, 3 incursiones por la misma ruta de tráfico de armas? ¿Qué intencionalidad se marca en el otro lado? Complicidad con el contrabando, fomento al contrabando. ¿Cómo puedes justificar un espacio territorial ilícito? Porque no hay puesto fronterizo. Lo normal es que ingresemos nosotros a Chile y ellos al país donde hay control institucional de Estado. Claro. Pero en este caso no hubo. ¿Y cómo puedes santificar y cambiarle el perfil a los camioneros contrabandistas cuando sus propias declaraciones, y ahí ya me refiero a las declaraciones que han hecho ante el juez chileno, en sentido de que sí tenía él, no sé, X toneladas de ropa americana, que es contrabando, y el otro ha versado en su propia declaración de que es normal que desde Chile vengan abarrotados estos camiones y lleguen al límite fronterizo. Andrés, a ver, en todo el mundo, en las fronteras, pues suceden delitos, ¿no? De ahí son todas estas luchas contra el contrabando, es decir, no es Bolivia el único país, no, Chile, es decir, esto sucede en las fronteras de los países. Se lucha contra el narcotráfico también, es decir, a ver, en las fronteras sucede el delito, ¿verdad? Sí. ¿Qué antecedente deja Chile cuando tienes funcionarios públicos bolivianos, ¿no es cierto?, haciendo su trabajo, harán sus declaraciones, se determinará, etcétera, ¿no? Pero que apresen a funcionarios públicos que, en primera instancia, lo que están haciendo es cumplir con su trabajo. ¿Cómo esto afecta, de verdad, en el tema de relaciones internacionales generales, ¿no? Es decir, la frontera de Chile con Perú. Lógicamente, cada país tiene que precautelar eso, contrabando, etcétera, ¿no? Tiene funcionarios encargados para aquello. Pero si uno de los gobiernos empieza a encarcelar a quienes tienen el encargo de cumplir ciertas tareas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tipos de antecedentes se está poniendo? Y cómo tú eres un experto en relaciones internacionales. ¿Cómo esto deja a Chile? ¿Qué significa este antecedente? Sí, es grave porque efectivamente la comunidad internacional ve esto de un país poderoso que abusa, ¿no?, de un país menos poderoso. Entonces, claramente, aquí hay un trasfondo político. Efectivamente, uno cruza la frontera y la legislación cambia, ¿no? Y puede ser que haya ocurrido un delito, si es que aceptamos la versión chilena, tal como ha ocurrido.
de todas formas hay una intencionalidad política, porque estaba en las manos de Chile resolver esto diplomáticamente. Como decía bien el ministro, podían hacer un par de llamadas y resolver el problema, ¿no? No hacer todo este escándalo, no apelar a la justicia, hacer el proceso, encarcelar a nuestros ciudadanos, porque eso obviamente genera más controversia, hace todo un escándalo, levanta más polvo, y lo que no pareciera que se están dando cuenta los chilenos es que cuanto más polémica hay al respecto de esto, más queda en claro que existen temas pendientes entre los dos países. Entonces, Chile, en lugar de acudir a su justicia, debió haber resuelto esto y tratar de bajar el perfil y no hacer tanto problema, ¿no? Hoy sale un trascendido en La Tercera que me parece sumamente llamativo, ¿no? La Cancillería de Chile se queja del Ministerio del Interior por la forma de proceder. Según la Cancillería, esto tenía que resolverse rápidamente en unos días y listo, y devolver a los bolivianos. Pero el Ministerio del Interior decidió el procedimiento normal, como ellos señalan, ¿no? Que es llevar a la justicia a nuestros compatriotas, hacer todo este problema, y al final de cuentas, como digo, esto es bueno para Bolivia en el sentido de que estamos demostrando que hay problemas pendientes y son graves, tanto así que Chile hace todo un escándalo por un tema que pudo ser manejado de otra forma. Daniel, estás con un poco de tos. Qué bacana, esos temas de cambio de clima. A ver, una pregunta, Daniel, antes de irnos al corte. Yo recuerdo cuando Colombia invadió territorio ecuatoriano, ¿tú te acuerdas? Para la captura de Alfonso Cano, ¿no es cierto? Era el líder guerrillero. Lo matan, yo no recuerdo, pero creo que lo matan en territorio ecuatoriano. Sí. Hubo un reclamo a nivel mundial, ¿no? Que Colombia no podía hacer eso. Por más de la importancia que esto tenía para la política interna colombiana, ahí hay fronteras, ahí hay una, ¿no? Entonces hay UNASUR tuvo que hacerse. UNASUR, hubo que haber un pronunciamiento importantísimo, hubo que calmar al presidente Correa, porque había toda una serie de violaciones en el ámbito diplomático. En caso de ser probado que como asegura el ministro, afirma el ministro, que estos compatriotas hubieran sido detenidos en nuestro territorio, ¿qué quiere decir esto? ¿No debería ser un llamamiento a la comunidad internacional también para algún pronunciamiento expreso alrededor de esto? O sea, más allá de, a ver, digamos que el fiscal chileno tiene toda la razón, digamos que la tiene toda entera, ¿no es cierto? Pero no pueden entrar a territorio nuestro a apresar a nadie, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que deberíamos también nosotros movernos alrededor de esto? Sí, el primer punto es que necesitamos más información y ahora determinar si realmente era un cruce de frontera como los que hemos tenido varias veces con Chile, decía el ministro, varios casos, o con todos los países vecinos, que es un cruce de frontera no intencionado y en funciones oficiales, ¿no? Muy diferente de que ha habido delitos comunes. Entonces, bueno, no estamos hablando aquí de, claro, se cruzaron los contrabandistas, los bolivianos tuvieron que parar porque estaba la línea, tuvieron que volverse. No, sino que estaban aquí, como cualquier delincuente, y querían llevarse camiones, llevarse mercadería. Eso es lo primero, ¿no? Tratar de determinar esto. ¿Por qué digo esto? Porque ahí sí ya cambiaría la figura si es a un lado de la frontera, al otro lado. Si estamos hablando de la primera, que es en funciones oficiales, claro, siempre se da esto, ¿no? Uno vive al borde. ¿Para qué se acercaron tanto? Bueno, porque no se ve, no hay línea. Ese es mi trabajo, estar siempre al borde. Tratar de no cruzar, obvio, pero los contrabandistas estamos persiguiéndolos por la ruta desconocida, obvio. Si no sería pues súper fácil. Entonces, si es que ha sido en esto, claro, queda determinar a qué lado de la frontera fue, pero debía haber sido arreglado de una forma totalmente diplomática y lucha contra el contrabando. Bueno, Bolivia hace mucho tiempo igual solicita mayor cooperación y más que nada para el tema de Iquique, ¿no? En tema de aduanas, en el mecanismo de consultas políticas, inclusive estaba el tema de necesitamos esta idea de cooperación. ¿Por qué? Porque si sale algo de Iquique, hay mucha probabilidad de que sea contrabando, ¿no? O sea, eso todos los que están en el ámbito del comercio te saben que entra por el puerto de Arica, no hay. ¿Por qué? Porque está presente el Estado boliviano. Está SPB, viendo los tratados con los manifiestos,
y todas las cargas son despachadas por la SPB y la aduana. Sería bien raro, se puede dar, que sea una carga consumo Chile al Puerto Arica, nacionalizo y luego ya veo de llevármela por el camino de tierra. En cambio, en Iquique la figura es que hay esta SOFRI para todo el territorio chileno. ¿No? Hay dos SOFRIs en Chile. Y esta tiene menos cargas aduaneras que paga, entonces esa mercadería está lista para ser llevada a Chile o a Bolivia. Son algunas personas inescrupulosas que hacen el contrabando, ok, pero es por esa ruta. También hay que admitir, es complicidad entre bolivianos y chilenos que se dedican a esto. El camión, desde lo que sale el camión, la tienda, los que reciben acá. Claro, por eso ahí nos necesitamos, o sea, justamente nos necesitamos, es decir, tanto nuestra policía como la gendarmería chilena se necesita, es que es una locura esto que está pasando. Y es el lugar, ¿no? Entonces, claro, estamos viviendo en esta época de que muy mala relación con Chile, no hay diálogo, pero antes tampoco es que había este diálogo tan fluido como para poder tener datos aduaneros, un software que te conecte a ambas y que diga, esto está saliendo. Ah, bueno, yo te puedo cuantificar algo. O controles conjuntos, no nada que te pasaste la frontera y ahora 3 soldados retenidos, o ahora 5, o ahora son 7 aduaneros, sino que era un comando más conjunto y de velar por el narcotráfico. Pero ¿qué pasa? Si no encontramos la respuesta, entonces esta ha sido la dinámica que hemos tenido, ¿no? Ese sector que es Iquique, Pisiga, Colchane, por todos esos lugares por donde tienen que patrullar, es un clima muy feo, el frío, es tan grande el territorio que sabemos que por ahí entra. Entonces, tratar de decir que esto ha sido robo cambiaría toda esta figura. Por eso digo, si es que ya se demuestra que ha sido delitos, es otra cosa, pero si seguimos en que solamente es una presunción, veremos cómo avanza el juicio, en eso estaríamos hablando de que, bueno, entonces, ¿cuál es la señal? Incluso si se demostrara que es delito, como se lo preguntaba al ministro Daniel, ¿no te parece que es una condena excesiva, 25 años? Sí, y cómo se ha politizado esto, ¿no? Porque ahí contrabando, yo estoy de acuerdo con el ministro, contrabando es la figura más loca, no puede ser contrabando en Chile, porque ese camino es legal en Chile y está llegando cerca de la frontera, claro, y es legal. Ahora, presunción de delito puede ser y te voy a vigilar adelante, pero si el camión dice, ¿por qué estás aquí? Bueno, porque me perdí o porque aquí quiero estar. ¿Dónde está el delito? Si yo no cruzo hacia Bolivia, no hay delito. Encontramos un camión en Chile con mercancía en Chile. El momento que ese camión cruza Bolivia, ahí Bolivia comienza a perseguir. Entonces, ¿cuál contrabando estaba persiguiendo Chile? O está diciendo un camión boliviano que le estaba llevando contrabando a Chile, que sería una locura, porque era esta mercadería que sabemos de ropa usada, pero ese camión estaba totalmente legal en Chile, en un lugar sospechoso. ¿Qué hace aquí? Bueno, estoy aquí parado, no voy a cruzar la frontera y esperando que ya no haya gente, y cruza la frontera y ahí se vuelve el delito y Bolivia tiene que controlar. Bueno, además el hecho casualmente sucede cuando nosotros entregamos la dúplica. Ahí yo no creo casualidades, porque a esto le sumas el haberte no permitido el uso de nuestra bandera en una propiedad del consulado. Ahí le sumas, hace un momento conversábamos, este viaje rápido de Heraldo Muñoz a las aguas del Silala, con una comisión, cuando hace un par de meses nos decía el propio Heraldo Muñoz de que los dos temas no estaban en las prioridades de la agenda diplomática en Chile. Por lo tanto, acá hay una estrategia también comunicacional, mediática, que nos quiere mostrar a los bolivianos como si siempre estuviéramos haciendo hostilidad, causando problemas, incumpliendo normas, y lo único que han hecho es ratificar el sentido contrario. Yo creo que aquí hay una actitud sobredimensionada en cuanto a la valoración del hecho, ¿no? Difícilmente demostrable, porque además hay un componente que hay que adicionar a lo que compartí hace un momento. ¿Cómo puedes demostrar ese contrabando? Y estoy seguro, no conozco muy bien la legislación chilena, pero así como penalizas el contrabando en tu país, penalizas en el otro lado. Entonces hay un delito transnacional. Y ese delito transnacional tiene la obligatoriedad de generar niveles de coordinación si es que quieres cumplir compromisos de frontera contra el delito transnacional. Entonces eso te configura un escenario distinto. Por eso creo que además vale la pena tomar esta otra referencia última de esta reacción Cancillería-Migración. Eso te muestra de que hay una suerte de contradicciones de lectura diferenciada del hecho. Mientras uno se estaba, concluyo con esto, determinando políticamente esta sentencia que lanzó Heraldo Muñoz, otros estaban en la consideración de pasar un informe como un conflicto que debía ser resuelto por la vía diplomática y una decisión política de la presidenta de anticiparse para la sindicación de delitos.
equivocadamente con un tercer delito que va a ser imposible de demostrarse. Desafío a cualquiera que tenga sentido común, porque si acabamos de decir en el primer momento de que la mayoría de las mercaderías ingresan por ahí, vamos a creer que estaríamos llevando ahí camiones de Bolivia con productos, háganme el favor. Eso es algo imposible de nuestro ingreso secreto al mar, del mar que tenemos por algún lado que nadie conoce, nosotros, o sea, es que es una locura realmente. Quédese en esta casa, no es hotel, volvemos, queremos conocer qué decía nuestra réplica, ministro. Es algo que nos interesa a todos. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de nuestra relación bilateral con Chile. Andrés, en el anterior bloque y el primero también has hecho una descripción clarísima de que evidentemente Chile no está cumpliendo el Tratado de 1904. ¿Se puede hacer una representación en La Haya sobre el incumplimiento del tratado? Es decir, nosotros ahora tenemos la demanda que no toca el tratado, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace cuando existe un tratado entre los países que, bueno, Chile defiende a capa y espada la existencia del Tratado de 1904, pero no se está cumpliendo? Nosotros entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer una representación ante La Haya sobre el incumplimiento de este tratado? Sí. Pero muy aparte de la demanda que tenemos ahora, ¿no? La demanda que tenemos ahora no tiene nada que ver con el tratado. Pero sí, de acuerdo al artículo 12 del Tratado de 1904 y un protocolo de 1907, se dice que todos los problemas que haya en razón de la ejecución y la inteligencia del Tratado de 1904 tienen que ser llevados al Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, ¿no? Que es una corte diferente a la Corte Internacional de Justicia, pero que también está en La Haya. Y ahí tendríamos que recurrir para someter a un arbitraje todos estos temas de incumplimiento. Sin embargo, para llegar ahí necesitamos el acuerdo previo con Chile, ¿no? Chile tiene que estar de acuerdo en razón a qué temas se van a someter al arbitraje. Y lograr eso, obviamente, va a ser muy difícil, ¿no? Por eso también Bolivia ya está en la ALADI, ha presentado una denuncia por el incumplimiento del Tratado de 1904. Entonces es ahí donde se puede plantear también estos temas para tratar de resolverlos. Pero en cuanto a la demanda que tenemos, no cabría mencionar el Tratado de 1904, pero sí hacerle notar a la Corte que hay un incumplimiento, ¿no? O sea, no introducir el tema como parte de nuestra demanda, pero sí hacerle notar que hay un incumplimiento porque según Chile, todos los temas se han resuelto con este tratado, ¿no? La posición de Chile es decir, nosotros hemos resuelto todo mediante el Tratado de 1904 y no tenemos nada que hablar, pero al mismo tiempo Chile incumple el tratado. Entonces hay una contradicción en su postura, porque digo, ¿no? Por un lado se agarra del tratado, o sea, tiene el tratado para esgrimirlo frente a la Corte y decir este tratado resuelto, pero al mismo tiempo no lo cumple. Ahí quisiera acotar este tema, así como tú lo planteas. Es bien importante que entendamos todos en Bolivia que esos son los dos temas, así históricamente, desde el que terminó la guerra del Pacífico hasta el día de hoy. El primer tema es nuestro acceso soberano al mar. Bolivia quiere recuperar este acceso soberano y, como se lo ha dicho cuántas veces en estos años, el presidente Evo Morales lo ha vuelto a decir, siempre que hayan bolivianos vamos a intentar recuperar este acceso soberano. Pero por otro lado tenemos el tránsito diario. Esto sí es diferente, por ejemplo, una demanda en La Haya, Colombia-Nicaragua, una demanda en La Haya por ensayos nucleares, ese tema es mi mayor preocupación ahorita diplomática, esta demanda, pero por lo demás no tengo tanta relación. Nosotros, además de esto, estamos hablando de 82% de tránsito diario por este país que se llama Chile. Estamos hablando de empresarios que comercian todo el día para sacar los productos por allá y comercian para ingresar productos por ahí. Entonces son pues ambos temas, ¿no? Y como decía Andrés, uno está en La Haya para en nuestra demanda solicitando que la Corte obligue a Chile a negociar, y sería el otro tema. Entonces, al final la pregunta, entonces, ¿quieres el tratado o no quieres el tratado, no? ¿Vas a gritar por el tratado? Claro, ¿validamos el tratado de verdad? ¿Lo hacemos efectivo de verdad? ¿Lo hacemos cumplir de verdad? ¿O no lo hacemos? Exactamente, y ahí eso ha sido una disyuntiva, ¿no? Porque si Bolivia quería gritar fuerte, iba a gritar siempre por recuperar el acceso soberano. Entonces,
¿qué hacemos con este tema del libre tránsito que involucra el Tratado de 1904 y las constantes violaciones que Bolivia iba reclamando? Entonces era siempre supeditado porque no queríamos cumplir esto, ¿no? Bueno, ahora me parece bien que ya que tenemos este reclamo en la Haya para el primero, que es el acceso, recuperar acceso soberano, no dejemos de lado el punto número 2, que eso afecta a cada transacción diaria. Eso es lo que hemos investigado, que más encarece los costos, que nos está causando mucho perjuicio económico y en desarrollo, pero tiene que encontrar estos mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la demanda ante el ADI, pero es solamente por un tema específico, ¿no? Que es para el cumplimiento del tratado y que no sea la TIT, que sería todos estamos en las mismas condiciones, porque la TIT es un tratado recíproco para todos los que hemos querido firmar, y Bolivia dice, yo tengo el 1904, eso estamos demandando al ADI. Tenemos que encontrar formas mayores para hacer respetar este tratado que tiene varios acuerdos complementarios y que se llega en 1976 a tener ya un manual operativo, que el año 1993 ya se lo actualiza, está totalmente desactualizado, principalmente por la privatización de los puertos. Queremos reclamar un montón de temas, pero tenemos uno más arriba, que es privatización de los puertos. ¿Cómo puedo yo seguir discutiendo algunos temas si mi relacionamiento es con empresas privadas? Entonces, ¿por qué camino? Claro, porque si los estados tienen un tratado que hacer cumplir, ¿no es cierto? A ver, los estados son soberanos y pueden privatizar lo que les dé la gana. Pero si tengo un tratado que hacer cumplir con otro estado, pues hay una parte que me tengo que reservar, porque tengo que cumplir. Y dice específicamente Arica y Antofagasta, ¿no? Y esa fue la discusión. ¿Será que nos animamos a privatizar Arica y Antofagasta? Y bueno, 2004 fueron los últimos de todos estos puertos que estaban en la ley de modernización portuaria, pero se los privatizó. En ese año 2004 hubieron 3 reuniones entre vicecancilleres. Seguíamos en Bolivia que decían no se puede. Al final, en octubre, miren, ayer se acaba de privatizar, pero no hay problema. La empresa privada va a respetar el Tratado de 1904. Un tercer componente que además no estaba en el tratado ni siquiera visibilizado. Por lo tanto, el compromiso de fe de Estado debía haberse plenamente resguardado para tener una negociación directa. A ver, ministro, todo el mundo tiene muchísima fe en la demanda. Creo que es una demanda donde prima básicamente el sentido común. Bolivia ha planteado 4 puntos, que son que las ofertas unilaterales se generan obligaciones, ¿no? Que Chile tiene la obligación de resolver la cualidad de soberanía marítima en Bolivia, que está obligado a ir a negociar de buena fe y, por supuesto, que nos tiene que dar una salida efectiva, ¿no? Entonces, creo que en este acuerdo prima el sentido común. Yo creo que no habrá ningún juez en la Haya que vaya a decir, no negocien de buena fe, o sigan dejando a Bolivia en clausura. Es decir, yo creo que va a primar el sentido común. Entonces, ahí la pregunta que a todos nos interesa, pero evidentemente yo sé, ministro, las restricciones de tipo legal y estratégico que existen, pero quisiera que nos cuente alguito, ¿no? ¿Qué ha respondido Chile? ¿Dónde niega estas verdades? A ver, nosotros ahora hemos dado la dúplica, pero me interesa un poco un procesito antes, un momento antes. ¿Qué dice Chile? Primero, la negación típica que se había conocido, y esa posición de minimización de nuestra demanda es la que ha provocado estas reacciones internas, inclusive con el abandono de responsabilidades como fueron sus agentes. Claro, Wilner se va. Te hablaba yo de una estrategia que en los últimos tiempos se había sumado una estrategia mediática que tenga por finalidad frenar, hacer abortar esa adhesión multiplicada a la demanda marítima nuestra, por parte de presidentes, por parte de personalidades, académicos, expertos en derecho internacional. Y creo que ese tema les ha provocado un sismo, porque esta réplica que tiene fundamentos, que tiene coherencia, que tiene solvencia, no solamente por su relación histórica de hechos para cumplirse esos objetivos, en definitiva están pidiéndole a la Corte diálogo con resultados, que se resume a eso. Y bien decías tú, no conozco Corte que pueda decir lo contrario, cuando más bien todas las sociedades hablan que una de las vías y formas de resolución pacífica, como es también llegar a estados judiciales, puedan ser siempre resueltas a partir de la mesa del diálogo. Pero entiendo de que hay una anticipación de valoración
no sé qué te dirá este titular, porque no. Agente chileno no ve sorpresa en la réplica. A los minutos de lo que entregas, la réplica, que tiene 300 fojas, 4 tomos, 3 anexos. No sé si la gente ha tomado con seriedad la lectura de nuestra documentación. Claro, como la he leído en 30 segundos. Ahí se los dejo ya. Y si a esto le sumas una declaración anterior a Jimena Fuentes de que Chile debiera estar preparada a un fallo insólito, nos está diciendo varias señales y varias lecturas, inclusive de resignación, porque no se puede leer de otra forma. Aunque estás incorporando y estás forzando al concepto fallo con algo insólito. En cualquier territorio, en cualquier juzgado de menor jerarquía, cuando hay un fallo hay presupuestos de justicia, porque para eso son estos estamentos que hacen justicia. Y mucho más ante una corte internacional que los estados han creado para resolver pacíficamente sus controversias. Más allá de que pueda haber este esfuerzo, de que pueda decirse y priorizarse a futuro una determinación con un fallo insólito, lo que sí está claro, no solamente en el país, sino también en la propia Chile, es que esos presupuestos de decisión final de la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a conllevar presupuestos de justicia. A ver, Andrés, lo más probable es que el fallo de La Haya salga favorable, porque Bolivia lo que está apelando básicamente, ya lo señalaba el ministro, es al sentido común, por favor. Es decir, no se está pidiendo nada más extraordinario que sentido común, que justicia histórica. Pero tú al principio dijiste algo en el primer bloque, algo, bueno, ¿cómo se podría, en caso de ser favorable, hacer efectivo el fallo? Claro. Porque esa es una segunda parte, ¿verdad? O sea, te dicen, bueno, siéntense a negociar. Cumplimiento del fallo. ¿No? Perfecto, La Haya falla, que negocien de buena fe, etcétera. Con esta actitud, ¿cómo lo sentamos? Es bien difícil. Y lo que hay que ver, o sea, ya los escenarios post-Haya, efectivamente, el más probable es que el fallo salga favorable a Bolivia, por todo lo que ha pasado, incluso porque Chile ha presentado una objeción de competencia que ha sido rechazada por los jueces, y eso ya nos ha dado una victoria inicial. Entonces, ahora estamos en el proceso de fondo, vamos a esperar el fallo, y el momento en el que salga este fallo tenemos que estar preparados, ¿no? Eso es importante, tener una estrategia de negociación, utilizar todas las teorías que existen sobre las negociaciones para poder realmente tener posibilidades de lograr lo que estamos buscando, ¿no? ¿En qué consiste esta estrategia, ¿no? Primero, definir bien qué es lo que queremos, a dónde estamos yendo, qué entendemos por acceso soberano, ¿no? Para eso se necesita hacer un debate interno en Bolivia respecto a qué estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y más delicado aún, ¿qué es lo que estamos dispuestos a dar? Porque si estamos hablando de una negociación, tenemos que dar para obtener. Eso es algo que el pueblo boliviano también tiene que ir pensándolo, porque muchos piensan que ya ganamos el juicio y listo, no tenemos mal, pero no es así. Lo más difícil viene después del juicio y se necesita una estrategia de negociación y estar preparados conscientemente toda la población y también el gobierno, ¿no? En todos los niveles. Y adicionalmente a eso, también tener una estrategia diplomática a nivel internacional en la cual podamos generar adhesiones y también prepararnos en el sentido de con otros países, ¿no? Principalmente con países que pueden participar como el Perú, ¿no? Que es el tercer involucrado. Entonces tenemos que desarrollar buenas relaciones con Perú, tenemos que tenerlo de nuestro lado, tratar de ir acercándonos para el momento clave que ya va a venir con la negociación, que estamos cerca. Adicionalmente, hay otros países que pueden influir, ¿no? Brasil, Argentina, Estados Unidos, sin duda, son países que pueden estar incidiendo en lo que vaya a ser la negociación. Entonces, Bolivia tiene que hacer un lobby diplomático frente a estos países, acercamiento, ¿no? Tenemos que priorizar
la negociación, porque este es el tema más importante de nuestra política exterior. Claro, también hacer números, ¿no? De cuánto económicamente se beneficiaría Chile de que nosotros tengamos una salida soberana al mar. Es decir, teniendo que pasar necesariamente estar en territorio chileno, pues definitivamente el crecimiento es inmediatamente reflejo para poblaciones chilenas, para ciudadanos, para la mejora de la economía de los ciudadanos chilenos. Es decir, es así. Pero bueno, también hay que plantearlo. O sea, lo que tú dices es que tal vez ellos empiecen a perder. Eso dices. No, a ganar, más bien a ganar. Porque si nosotros desviamos nuestro comercio por nuestro propio territorio, tal vez ellos entienden que haya una pérdida. Pero no, o sea, lo que hay que plantear aquí es un resultado de ganar, ¿no? En el cual ellos también salgan beneficiados. Bolivia tiene que hacer un planteamiento. Es que salen, ¿no? Claro. Bueno, perdón Andrés, me tengo que ir un corte, quédate en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel. Lamentablemente, como siempre, el programa nos queda corto. Así que vamos con las conclusiones. Andrés, ¿con qué te quedas del programa? ¿Qué conclusión nos das? Sobre lo que decía, ¿no? Principalmente hay que pensar en lo que va a ser después del fallo, prepararnos como sociedad, preparar a nuestro gobierno, tener una estrategia y además entender esto como algo que es una política de Estado, ¿no? En algún momento me criticaban a mí por apoyar la demanda cuando dicen, no, claro, esto es la política de este gobierno, es que se quiere perpetuar en el poder, ¿no? En realidad, no, esto es una política que viene de hace muchos años atrás, ¿no? Más de 138 años, estamos luchando por esto. Todos los gobiernos de Bolivia han hecho algo por este tema, con diferentes estrategias en diferentes ámbitos, pero siempre con el mismo objetivo, recuperar un acceso soberano al mar. Y es el momento que tenemos que unirnos, ¿no? Que tenemos que entender que esto va más allá de las diferencias que podamos tener dentro de Bolivia, ¿no? Discrepancias políticas, que efectivamente las hay, no todos estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno quizás, pero en este tema tenemos que tener una sola visión, ¿no? Para además poder enfrentar la negociación de la mejor forma posible. En ese sentido hay que prepararse, hay que entender esto como una política de Estado que efectivamente lo es, y además tener una estrategia de negociación. Te agradezco mucho, Andrés. Daniel. Bueno, sí, en la misma línea, ¿no? Que hemos tenido más acercamiento, menos acercamiento con Chile durante todo este tiempo, pero el tener esta escalada en la tensión es realmente perjudicial para ambos. Lo que es comercio, lo que es el relacionamiento entre ambos pueblos, uno no ve realmente que haya esta escalada o el conflicto tan fuerte entre países, sino esto se da más ciertos partidos políticos en Chile, ciertas afirmaciones de que no hay nada pendiente con Bolivia y no tenemos por qué negociar. Yo creo que nos marcan esto, ¿no? De poder decir, si tenemos tanta interdependencia, somos vecinos, compartimos tanta frontera y además el tema de comercio, el tema cultural, ¿por qué no nos podemos sentar en la mesa? ¿Por qué realmente nos hemos encontrado siempre con una barrera para poder sentarnos? Y esto es lo que me queda para adelante, ¿no? De entender cómo podemos hacer para volver a mecanismos de diálogo y de negociar, y que no sea solamente el tema de la demanda marítima, sino el tema diario, ¿no? Del libre tránsito. O sea, llegar a un extremo de algo tan tonto como se cierran garajes y ahora todos están con partes y ahora ya no quiero ver más camiones aquí. Bueno, o sea, no hemos tenido este relacionamiento durante 100 años sin comercio tan fluido boliviano como para que ahora sea, bueno, por cualquier tema, lío, escándalo, soldados en la frontera, camiones que cruzan, contenedores tal vez que estaban mal cerrados, todo va a ser problema. Esa va a ser nuestra realidad, y que sea tras estos motivos políticos por detrás. Si va a haber otra presentación de réplicas, dúplicas, entonces cada vez la vida diaria que tenemos de esta interdependencia se nos afecta. Entonces sí sería encontrar otra vez estos canales de diálogo para mí. René. Ahí yo confío más en esta dicotomía, ¿no? La diplomacia de los pueblos hace mucho más natural, mucho más normal la administración de esta resolución histórica.
que nos hace víctimas injustamente por más de 100 años, porque hay un comportamiento diferenciado de su élite política, de su diplomacia radical anclada en la diplomacia tradicional, que siempre ha subordinado sus actos a los intereses oligárquicos. En este otro lado, en la diplomacia de los pueblos, hay un sentimiento natural de mejorar condiciones de vida y de complementariedad. Creo que ahí marca la diferencia, y permíteme señalarte un tema más que no hemos tocado por el tiempo del programa, el problema de nuestros periodistas. Este comportamiento que refleja no solamente vulneración a la libre expresión, al derecho de información, una censura plena, también hace ruptura de un comportamiento recíproco que deberíamos tener entre nuestros dos países, y eso marca el comportamiento de las partes. Nosotros hemos tenido prensa en el Palacio chilena, prensa chilena en el Palacio de Gobierno. Hemos tenido en la penitenciaría después del 21F, sin ninguna restricción. Y el hecho de que ahora puedas tener y puedas censurar estos temas nos obligan a seguir denunciando, a seguir ampliando esta vulneración de normas para poder tener solidaridad, para hacer justicia. No queremos trato privilegiado, queremos tratarnos de igual a igual. Y creo que a partir de ese hecho, la resolución de este tema, y coincido con quienes señalan, no queremos perdedores, que ganemos juntos, que ganemos todos. Y creo que la diplomacia de los pueblos va a estar en primacía como parte importante de la forma de resolución pacífica que estamos buscando. Muchas gracias, René, por estar esta noche con nosotros, ministro de la Presidencia. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Andrés, por haberme acompañado esta noche. No existe un boliviano, uno solo, que no salude hoy la demanda de la Haya, y que no tenga la esperanza puesta, la fe puesta de que esto abre un camino real, efectivo a nuestra salida soberana al mar. A diferencia de lo que sucede en Chile, no todos los chilenos creen que Bolivia no tiene derecho a esa salida al mar. Uno, cuando escucha cantos en Chile de gente chilena gritando "mar para Bolivia", indica que existe un tema pendiente. En este país no existe un boliviano que no estemos atentos a la salida soberana y que no vayamos a luchar todos los días por una salida soberana al océano. En Chile también lo piensan. Entonces las autoridades chilenas deberían ver un poco la realidad. Todo Bolivia en armonía con la gran mayoría del norte chileno. ¿Por qué será? ¿Qué cosa pendiente hay? Ojalá las autoridades chilenas vean un poco más allá de sus narices, vean un poco más allá del interés político momentáneo y piensen en el crecimiento real de su norte chileno, tan apreciado por Bolivia. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche en esta casa, en nuestro hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Hotel.